Buenos días a todos los presentes. Hoy nos reunimos aquí en la Casa del Barrio de Carabanchel, los camaradas y amigos del Partido Comunista Obrero Español, para homenajear la figura de Pepe Díaz en el 80 aniversario de su fallecimiento. Como sin duda sabréis, el camarada José Díaz fue secretario general del Partido Comunista de España durante los años de 1932 a 1942. Una década de lucha por la unidad comunista y la clase trabajadora que cristalizó en el Frente Popular y la lucha de todo el pueblo trabajador en la guerra civil tras el golpe de Estado fascista. Su incansable trabajo al frente del PCE y sus evocadores discursos sobre la multitud de cuestiones fundamentales para la clase trabajadora de su época, en los años 30 del siglo pasado, siguen hoy vigentes. Y con este homenaje queremos reivindicar la figura de Pepe Díaz, su trabajo y sus enseñanzas para los comunistas de hoy. A continuación vamos a empezar con este acto homenaje, con la lectura del saludo al PPOE del Partido Popular Socialista de México, el camarada Bernardo. Saludo al PCOE en el marco del 80 aniversario del fallecimiento de José Díaz Ramos, Partido Popular Socialista de México. Estimados camaradas, en nombre del Partido Popular Socialista de México y de Jóvenes por el Socialismo, compartimos un fraternal y revolucionario saludo al Partido Comunista Obrero Español en el marco del 80 aniversario del fallecimiento de José Díaz Ramos. José Díaz Ramos fue un gran político e ideólogo marxista-leninista, así como una figura clave en la consolidación del Frente Popular que ganaría las elecciones de 1936, garantizando el avance social y económico del pueblo. Avance que se vio truncado por las fuerzas retrógradas de la derecha que se levantaron en armas en contra de la democracia y la voluntad de millones de españolas y españoles. Díaz Ramos siempre defendió los ideales del marxismo y siempre estuvo del lado de la lucha revolucionaria por la instauración de la República y del socialismo. También luchó contra las fuerzas conservadoras durante su periodo al frente del PCE y que tras iniciar el levantamiento militar se ocupó enteramente en defender a la República de los reaccionarios. Sin duda, el legado que José Díaz ha dejado es muy grande, pues en su lucha está la esencia de los comunistas. Está en su vida la guía para las juventudes que buscan hacer frente a esta avanzada fascista que vuelve a amenazar no solo a España o Europa, sino al mundo entero. En Latinoamérica, al referirnos al fallecimiento de un personaje de tan gran honor, nos referimos como su partida física, pues su espíritu sigue vivo, dentro de cada española y español que mantenga en alto sus ideales marxistas y luche por la revolución, que lidera a España en el fascismo, que restaure la República y construya la sociedad superior, libre, justa y democrática que es la sociedad socialista. Desde México les expresamos todo nuestro respaldo para con la lucha revolucionaria y para el fortalecimiento del movimiento comunista internacional, para que muy pronto puedan derrotar al fascismo y al imperialismo capitalista. Y recuerden, por la Tercera República, José Díaz Ramos vive, la lucha sigue. Muchas gracias. Vale, pues ahora vamos a reproducir un vídeo sobre la vida de Pepe Díaz. José Díaz Ramos nació en Sevilla el 3 de mayo de 1895. Panadero de profesión desde los 11 años, a los 18 ingresó en La Aurora, el sindicato de panaderos sevillanos, que poco después se adhirió a la Confederación Nacional del Trabajo. En 1917 dirigió una huelga de obreros del pan y en 1920 participó en la huelga general decretada por la dirección de la CNT. Tras el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923, que instauró en España una dictadura militar, José Díaz continuó la labor sindical en la clandestinidad. En 1925 fue detenido en Madrid y encarcelado. En septiembre de 1927, ya fuera de la cárcel, ingresó en el Partido Comunista de España. En el cuarto congreso del PCE, celebrado en Sevilla en marzo de 1932, fue elegido miembro de su comité central. A los pocos meses, tras la expulsión del entonces secretario general José Bullejos, a instancias de la Internacional Comunista, fue nombrado secretario general, cargo que ocuparía durante una década, durante la Segunda República y la Guerra Civil. Una ovación delirante que duró cerca de 5 minutos
recibe al secretario general del partido, camarada José Díaz, al obrero sevillano de larga historia revolucionaria, de luchas y persecuciones, primero en la CNT de Sevilla y después en el Partido Comunista. A partir del verano de 1933, José Díaz impulsó un acercamiento a otras fuerzas políticas de izquierda, para constituir el Frente Popular junto a los socialistas y a los republicanos de izquierda. En junio de 1935, dio un discurso en el Cine Pardiñas en el que abogaba por la creación de una concentración popular antifascista. Poco después, en las elecciones de febrero de 1936, salió elegido diputado por Madrid. En 1935 fue uno de los españoles que asistió al 7º Congreso de la Internacional Comunista. Tras el estallido de la Guerra Civil Española, José Díaz centró toda su actividad en el PCE, no ocupando ningún puesto oficial en la estructura gubernamental de la República, predominando en él la idea de la prioridad absoluta de la victoria militar. Siempre estaba reunido con alguien, con los camaradas, trabajando, y también me acuerdo que como él padecía del estómago, pues tenía o estaba en la cama porque estaba enfermo, pero cuando venían los camaradas él se olvidaba de eso, o por lo menos procuraba olvidarse, y estaba muy alegre. Durante los primeros meses de la contienda, tanto sus hermanas Carmen y Concha como su antigua compañera sentimental, Teresa Santos, fueron fusiladas en Sevilla por las fuerzas sublevadas del general Gonzalo Queipo de Llano. A causa de un cáncer de estómago, tuvo que trasladarse a la URSS en diciembre de 1938 para ser operado en Leningrado. Tras la derrota republicana, Díaz ya no regresaría a España. En Moscú trabajó como miembro del secretariado de la Internacional Comunista. Durante la Segunda Guerra Mundial, tras producirse la invasión alemana, se trasladó a diversas localidades soviéticas hasta fijar su residencia en 1941 en Tiflis, capital de la República Socialista Soviética de Georgia. Allí permanecería hasta que el dolor de su enfermedad, en estado muy avanzado, le hizo precipitarse por la ventana y quitarse la vida. Heroicos luchadores, se estáis batiendo en las barricadas con todo el coraje que da la razón y la fuerza de un pueblo. Este valor en la batalla pronto será coronado con el éxito total contra los enemigos de la República, de la democracia y de vuestros intereses. Un esfuerzo más, valientes milicianos, un esfuerzo más, heroicos aviadores, un esfuerzo más, intrépidos marinos, un esfuerzo más de todo el pueblo popular, y pronto habrá sucumbido ante un pueblo en armas. Adelante, camaradas todos, que pronto será el coronado con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria, que nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de cultura y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo. Vale, pues tras la reproducción de este vídeo vamos a escuchar la lectura del primer bloque de extractos de discursos de Pepe Díaz a cargo del camarada Darío. Sí, camaradas, el fascismo morirá, pero ¿habrá de morir tan solo por explosiones de entusiasmo? No. Es verdad que existe hoy un gran espíritu revolucionario en las masas, una formidable corriente en favor del Frente Único y de la unión de todos los antifascistas. Es una gran verdad que el pueblo trabajador
quiere la lucha unificada para salir de esta situación que os acabo de describir. Pero, vuelvo a preguntaros, ¿es suficiente que exista un claro deseo de lucha y una firme voluntad de vencer? Está muy bien el entusiasmo, está muy bien esa voluntad de lucha antifascista, que se refleja en este grandioso acto y en los que se celebran estos días. Pero tenéis que comprender todos que a este deseo y a esta voluntad hay que darles una forma orgánica. Hay que encauzarlos en una fuerte organización que desarrolle la lucha y que nos lleve al triunfo sobre la reacción y el fascismo. ¿Creéis que se puede oponer solamente el entusiasmo a la fuerza de un enemigo organizado, hábil y con un feroz aparato de represión? No, camaradas. Si no los encuadramos en la lucha, la voluntad y el entusiasmo serían estériles. Los aplausos con los cuales subrayáis cada consigna de nuestro partido y cada llamamiento de nuestra acción demuestran que estáis prestos para formar en el frente de combate. Pero eso no basta. No basta con el entusiasmo y la voluntad. Es necesario organizar siempre y que las fuerzas organizadas marchen siempre en las filas compactas hacia la consecución del objetivo propuesto. El genio de la Revolución Mundial, Lenin, dijo que la revolución no se hace, sino que se organiza. Y esto mismo os decimos nosotros, os dice el Partido Comunista. El bloque popular puede y debe formarse alrededor de las alianzas obreras y campesinas. Pero todo camarada debe comprender que este bloque, este amplio frente de lucha antifascista, no debe abarcar tan solo a los obreros y a los campesinos, a los empleados y a los funcionarios, sino también a los intelectuales honrados, a los artesanos, a los pequeños industriales y comerciantes. En fin, a todos los que aborrecen el fascismo y su secuela de terror, de miseria y de hambre. A la cabeza de él debe estar y estará el proletariado y su vanguardia, el Partido Comunista. Porque solo el Partido Comunista, solo el partido capaz de luchar en primera línea y que tiene la escuela de acero de la Internacional Comunista, puede, como lo ha hecho ya el glorioso partido bolchevique, asegurar el triunfo de la revolución. Nosotros, Partido Comunista, luchamos y lucharemos siempre por la realización de nuestro programa máximo, por la implantación en España del gobierno obrero y campesino, por la dictadura del proletariado en nuestro país. Pero, en estos momentos de grave peligro que amenaza a los trabajadores con el fascismo dueño de los principales resortes del Estado, declaramos que estamos dispuestos a luchar unidos con todas las fuerzas antifascistas, sobre la base de un programa mínimo de obligatorio cumplimiento para aquellos que entren en la concentración popular antifascista. Un programa que hay que comprometerse a realizar ante vosotros, ante todas las masas populares del país. Nosotros no hacemos pactos a espaldas de las masas. No, camaradas, nosotros no hemos hecho ni haremos nunca ningún pacto a espaldas de los trabajadores. Y este programa ha de ser conocido y ha de ser refrendado por la aprobación de las masas. Este programa que nosotros proponemos es bien sencillo, solo consta de 4 puntos. Primero, confiscación de la tierra de los grandes terratenientes, de la iglesia y de los conventos, sin ninguna indemnización, para entregarla inmediata y gratuitamente a los campesinos pobres y a los obreros agrícolas. Segundo, liberación de los pueblos oprimidos del imperialismo español. Que se conceda derecho a regir libremente sus destinos a Cataluña, a Euskadi, a Galicia y a cuantas nacionalidades oprimidas por el imperialismo de España. Tercero, mejoramiento general de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera, aumento de salarios, respeto de los contratos de trabajo, reconocimiento de los sindicatos de lucha de clases, amplia libertad de opinión, de reunión, manifestación y prensa para los obreros, etc. Cuarto, libertad para todos los presos revolucionarios, amnistía total para los presos y perseguidos de carácter político y social.
Gracias. Vale, pues ahora tenemos la intervención del secretario político del PCOE en la Comunidad de Madrid, el camarada Alejandro. José Díaz fue un gran revolucionario y dirigente comunista de la España republicana. Nació en el año 1895 en Sevilla, en el barrio de la Macarena, donde trabajó de panadero y donde organizó a los obreros de su gremio. En un primer momento, él desarrolla su labor militante a través de la CNT, como hemos visto en el vídeo. Durante la dictadura de Primo de Rivera, él decidió no exiliarse, sino que comenzó su militancia en el Partido Comunista, teniendo que trabajar, lógicamente, en la clandestinidad. Su empeño en querer organizar a la clase obrera, que le llevó a la Secretaría General del Partido Comunista en 1932, puesto en el que se mantendría durante 10 años hasta su muerte en Tbilisi, en el año 42. Sucumbido por el cáncer de estómago que contrajo en la cárcel cuando estuvo por el simple hecho de vender picos de pan aquí en Madrid. Aquí en este acto intentaremos mostrar su doctrina y el legado que nos dejó. Para hablar sobre su doctrina y dejando de lado ya su breve biografía, me gustaría comenzar mi intervención con un párrafo de un discurso que él mismo pronunció en el año 35 en el Monumental Cinema. Dice lo siguiente: permitid que comience por advertiros que, cuando se viene un acto de esta naturaleza, cuando tan crítica y preñada de peligro está la situación, no debéis mirar solamente si las frases son más o menos bellas, si la oratoria es o no brillante. Camaradas que habéis venido a este acto, escuchad la doctrina, oíd la forma en que el Partido Comunista deduce las enseñanzas del pasado y os expone la situación presente. Estas enseñanzas os serán útiles para desarrollar la lucha de masas que tanta falta está haciendo en estos momentos. ¿Y por qué me gustaría comenzar mi intervención con este párrafo? Pues porque las enseñanzas que transmitió el camarada José Díaz están de plena actualidad. Y tal y como él dice, debemos aprender de ellas y exponerlas ante vosotros, ante el mundo. Porque un comunista no puede callarse la injusticia que el actual sistema genera y condena a nuestra clase a la miseria. El punto central de su intervención, en un primer momento, gira en torno a la creación de lo que él llama, en un primer momento, la concentración popular antifascista, que no era nada más que unir a todos los antifascistas del momento, anarquistas, comunistas, socialistas, republicanos de izquierda y todas aquellas asociaciones en contra del fascismo en un solo frente. El motivo de esta idea es por el crecimiento del fascismo en aquella época en nuestro país y en el continente europeo. Desde la Tercera Internacional y a través de su máximo dirigente, Dimitrov, y de los partidos que estaban adscritos a ella, se lleva a cabo una política de frentes populares. Pues no solo en España se desarrolló el Frente Popular, sino que en Francia también se llevó a cabo. Si nos situamos en el tiempo, estamos en 1935 y en España hay una república gobernada por los radicales y la CEDA, por Gil Robles y Lerroux. José Díaz, en ese momento, muy astuto por su parte, sabe que el Ministerio de Guerra no está en manos de Gil Robles por casualidad, sino que corresponde a una fascistización del ejército español para poder conseguir que el Estado se convierta de pleno al fascismo, como ya lo habían hecho Alemania e Italia. Advirtió que todos los mandos democráticos del ejército iban a ser relegados por mandos fascistas y por contrarrevolucionarios. De ahí nace la necesidad de que las fuerzas antifascistas deben unirse en un único frente y acabar con la división existente dentro del movimiento. Los frentes populares consistían en la movilización de las masas trabajadoras para luchar contra la amenaza del fascismo. En él cabía aquellos partidos que eran pequeños burgueses e incluso aquellos partidos que eran plenamente burgueses. Y también, como he dicho antes, los sindicatos anarquistas y todas aquellas asociaciones antifascistas. El peligro fascista hacía que se tuviese que plantear una nueva táctica, pues en eso consiste la doctrina leninista, y esa táctica era aplastar al fascismo con una alianza con la burguesía, pero nunca sin renunciar a la consecución de la dictadura del proletariado. Volviendo a José Díaz y a la doctrina que nos dejó antes de suicidarse, mañana hace 80 años, sería conveniente resaltar también el papel del Partido Comunista en la Revolución de Octubre y su solidaridad con todos los presos. Del fracaso de ella se sacan también enseñanzas para continuar la lucha contra el fascismo. No se esconda decir que el Partido Comunista fue quien se encontraba al frente de la insurrección, donde los obreros armados se levantaron contra el gobierno radical cedista, que cada día que pasaba se estaba convirtiendo a paso agigantado al fascismo. De la insurrección asturiana recoge también enseñanzas, pues ponen aviso sobre la imperiosa necesidad del Frente Popular para acabar con el fascismo. Respecto a la solidaridad, un partido comunista que ha lanzado al obrero a la calle, donde algunas personas han fallecido, otras han sido encarceladas y todo el bagaje que dejan detrás con las viudas y la familia, no se les puede abandonar a su suerte, sino que se sigue la lucha en la calle por todos los presos políticos. Y esto lo hacemos nosotros como partido, con el camarada Fasel y con otros muchos presos políticos que están en las mazmorras del Estado. Pero ¿bajo qué puntos esenciales quería el Partido Comunista que se desarrollase el Frente Popular?
pues bajo aquellos que consideraba que sería oportuno para el desarrollo de España, que ya ha dicho Darío antes. Ello era, en primer lugar, la confiscación de la tierra de los grandes terratenientes, de la iglesia y de los conventos sin ninguna indemnización, para entregarla inmediatamente y gratuitamente a los campesinos pobres y a los obreros agrícolas. O sea, una reforma agraria completa, revolucionaria, despojando a los parásitos de las grandes extensiones de terreno y que éstas pasasen a quienes la trabajan, a los campesinos y a los obreros del campo. El segundo punto es la liberación de las nacionalidades existentes dentro del Estado español, Cataluña, Euskadi y Galicia. Pues un país que quiere ser libre y que se reivindica como tal no puede tener bajo su yugo a nacionalidades que no pueden elegir libremente su destino. Sobre este punto no me detendré mucho más, porque ahora hay muchos que desde la izquierda, desde su patriotismo vacío, intentan hacernos creer que José Díaz y aquel Partido Comunista no estaba a favor de la autodeterminación, y eso es completamente mentira. En tercer lugar, él abogaba por un mejoramiento de las condiciones de vida de los obreros con el aumento de salarios, con la libertad de opinión, reunión, de prensa, manifestación y el reconocimiento de los sindicatos de lucha de clase. En cuarto lugar, sería necesario también llevar a cabo una amnistía para todos los presos políticos que se encontraban en prisión desde octubre del 34 e incluso antes. También se incluía una mayor democratización del ejército con la expulsión de los mandos monárquicos fascistas, al igual que dejar de dar subvenciones a la Iglesia. Ellos sabían que este programa lo que hacía era reducir la base material del sistema capitalista al mínimo y, por lo tanto, a la reacción y al fascismo, pues el capitalismo es quien genera el fascismo cuando entra en crisis, y es la única salida que puede tomar la burguesía. Era un primer paso sobre el fascismo, poder desarrollar la revolución democrático-burguesa, pues aunque hacia mediados del siglo XX en España no se había dado dicha revolución democrático-burguesa. Y no debemos confundirnos con los términos, pues aunque sea democrático-burguesa, en ese momento ya le correspondía al proletariado, porque en España la burguesía había dado ya toda su esperanza al fascismo. El 14 de abril fue un gran paso hacia adelante para la no continuidad fue un gran paso hacia adelante en este sentido, pero la no continuidad de la alianza hizo que no se cumpliese. De aquel hecho histórico deduce alguna enseñanza, como que no se dejara en un punto muerto una revolución que se había comenzado, había que seguir adelante. Sobre la República, me gustaría mencionar toda la represión que en ella se ejerció sobre las masas de obreros y campesinos, por lo que no podemos alabarla ciegamente como hacen algunos. Los ejemplos están, y algunos ya lo he mencionado, como la represión hacia el levantamiento de Asturias. Otros ejemplos para demostrar que esto no es aislado, podemos mencionar los sucesos de Casavieja en el año 33, o la represión al pueblo de Castilblanco. Era un Estado burgués, y como nos enseña la teoría marxista-leninista, un Estado es una máquina de opresión de una clase sobre otra. Y un Estado burgués, lógicamente, oprime al obrero. Volveré otra vez a los puntos bajo los que se levantaba el Frente Popular e intentar decir sobre si se ha cumplido tras 80 años de su triunfo. En los pocos meses de vida del gobierno del Frente Popular se intentaron desarrollar. Se aprobaron estatutos de autonomía en Euskadi y Galicia, que no se pudieron llevar a cabo por el desarrollo de la guerra. Tras la guerra y la dictadura, a este problema tampoco se le dio solución, sino que se reprimió a las nacionalidades y uniendo al Estado en un todo unitario, negándole sus nacionalidades, y sus consecuencias las vivimos hoy en día. Los pueblos gallegos, catalanes y vascos siguen sin poder ejercer su derecho a la autodeterminación, y el ejemplo más claro lo tenemos en octubre del 17. En cuanto a la reforma agraria, la cual era un punto central de su discurso, no se llegó a dar, siguiendo las tierras en manos de los grandes terratenientes y condenando a los campesinos a la miseria. Él mismo, en uno de sus discursos posteriores al triunfo del Frente Popular en las elecciones, dijo que esto era imprescindible que sucediese, pues si no se hacía por los cauces legalistas, los campesinos desposeídos iban a hacerlo de la única manera que les quedaba, que era sus propias manos. Y sobre esto me gustaría mencionar a los campesinos extremeños que un 25 de marzo del año 36 hicieron justamente esto, ocupar las tierras de los terratenientes. Y la represión la vivimos las generaciones de extremeños hoy en día. Tras la falsa transición tampoco se abordó tal problema. Nosotros proponemos que la reforma agraria deba ser antilatifundista, que se les propien las tierras a los grandes terratenientes y que pertenezcan a cooperativas, a la sociedad en su conjunto y no un solo parásito. No concebido sin la salida de la Unión Europea. El siguiente punto que trataba el Frente Popular era mejorar la condición de vida de los obreros, y eso actualmente tiene poco comentario, pues la clase obrera sigue condenada si seguimos en el capitalismo. La libertad de prensa queda en entredicho según sobre qué quiere informar y sobre quién quiere informar. Y la libertad de reunión que supuestamente tenemos, nos encontramos ante muchísimas trabas administrativas para dar este tipo de charlas. Por último, el ejército sigue sin ser democratizado, donde los mandos fascistas abundan a montones tras 80 años de fascismo en España, aunque no lo intente negar. Y la Iglesia sigue teniendo un gran poder, recibiendo aún muchas subvenciones por parte del Estado español. Su doctrina fue acertada en un momento adecuado, pues señalaba al fascismo como el mal que podía ocasionar a España, y que así fue.
La contrarrevolución, al no poderse ver con la victoria el 16 de febrero, preparó un golpe de Estado. Muchos intentan camuflar dicho golpe de Estado por la violencia callejera que se vivía en las calles. Pero no es así. El levantamiento se venía preparando de meses atrás y el asesinato del derechista Calvo Sotelo tan solo sirvió de excusa para que los mandos se levantasen contra la revolución. Y tenemos que mencionar también a aquellos obreros que salieron ese mismo día a la calle a defender a la República y al Frente Popular, consiguiendo, haciendo que el golpe de Estado fracasase y, por lo tanto, se fuese una guerra civil. ¿Y cómo se llegó a tal punto de la guerra civil y el golpe de Estado? Pues una vez más tenemos que irnos a lo que Pepe Díaz señalaba meses antes del triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero. Los asesinatos de fascistas hacia los obreros eran constantes en esos meses. Dichas bandas, asociaciones estaban armadas y tenían el visto bueno del gobierno de los radicales y la CEDA. Eran sus perros salvajes que salían de caza por obreros y antifascistas que se estaban organizando a través de un solo frente. Él mismo recalcaba este punto, que no es más que decir lo que ya hemos dicho anteriormente. Para vencerlo, tenemos que liquidar sus bases materiales, confiscar la tierra de los grandes terratenientes, nacionalizar los bancos, confiscar las tierras y propiedades de la Iglesia y de las órdenes religiosas, disolver las organizaciones reaccionarias y fascistas y desarmar sus bandas, depurar el ejército de los mandos reaccionarios y fascistas. El fascismo seguía vivo en España, pese a que el Frente Popular fue un verdadero paso hacia adelante contra ellos. No se llegaron a hacer dichas profundas que España necesitaba. Una vez ya empezada la contienda, por todo es sabido que a la República se la abandona internacionalmente. Tan solo se le presta ayuda desde la Unión Soviética, mientras que las democracias consolidadas en Europa no mandaron ningún tipo de ayuda. Las llamadas de atención hacia dicho gobierno fueron constantes por parte del camarada José Díaz, advirtiendo de lo que estaba ocurriendo en nuestro país, en nuestro suelo, no era nada más que un preludio de lo que iba a pasar en Europa. Italia y Alemania no tardaron en ayudar al fascismo, por lo que se podía ver unas verdaderas intenciones de querer convertir al continente europeo en fascista. Las potencias democráticas europeas solo veían el peligro en la Unión Soviética y no luchaban contra el fascismo, sino que cada vez se le daba más poder y se colaboraba con ello. La guerra acabó perdiéndose, quizás por la desunión o por la falta de disciplina entre algunas tropas republicanas, quizás por la traición del golpe de Estado del general Casado a la causa republicana, quizás la falta de apoyo internacional salvo de la Unión Soviética y de los brigadistas internacionales. Eso no nos corresponde analizarlo aquí. Sobre lo que nos corresponde hablar aquí es del papel de José Díaz, el cual intentó reunir a la clase obrera en un solo frente para luchar contra el fascismo. Y la historia nos enseña que fue acertada y que triunfó en un primer momento y que es más que necesaria la unidad dentro del movimiento obrero. Durante su trayectoria como secretario general se dieron pasos en este camino, como la unión sindical en torno a la CGTU o la unidad política entre las juventudes socialistas y las juventudes comunistas. Para terminar, quería recordar a todos aquellos que dieron su vida a favor del comunismo y en contra del fascismo, no solo en España, sino en toda Europa y en todo el mundo. Su fiel lucha por unos principios nos guían para acabar con la bestia capitalista y no dejaremos de recordarlo, al igual que no dejaremos de recordar a José Díaz, que se dejó literalmente su vida por la emancipación de la clase obrera, por la dictadura del proletariado, por el socialismo como fase previa del comunismo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con la lectura del segundo bloque de extracto de Pepe Díaz. Camarada Darío. Extractos del séptimo Congreso de la Internacional Comunista. La Internacional Comunista señala el camino. Discurso pronunciado en el Coliseo Pardillos de Madrid el 3 de noviembre de 1935. El séptimo Congreso de la Internacional Comunista ha marcado las normas, ha precisado la táctica que debe dirigir la acción, no solo de los comunistas, sino también de todos los trabajadores, y muy especialmente la de los camaradas socialistas. Las decisiones del séptimo Congreso han sido seguidas con enorme interés por los obreros de todo el mundo como el acontecimiento más ancestral, más trascendental de la hora presente. Este Congreso, como he dicho, no fue únicamente el Congreso de los partidos comunistas, sino también el Congreso de todos los antifascistas, que han de luchar unidos día tras día para conseguir, a través de las luchas diarias, alejar el peligro fascista, abrir ancho cauce
a la democracia y luego vencer definitivamente al fascismo. Paso a explicaros, camaradas, algo de lo que ha sido el histórico Congreso de la Internacional Comunista. Todos los obreros tienen derecho a conocer la importancia y el alcance de las resoluciones y en qué se fundamenta el cambio de táctica que en estos momentos decisivos propone la Internacional Comunista para hacer más eficaz la actuación contra el fascismo y contra todos los enemigos de los trabajadores. El 7º Congreso de la Internacional Comunista ha analizado los cambios que se han operado en la situación internacional, porque es innegable que ha habido cambios profundos en la situación, y el Congreso ha comprobado estos cambios, los ha examinado, los ha analizado a la luz del marxismo-leninismo y ha decidido que a una nueva situación corresponde una nueva táctica. Esta conclusión lógica obligada que ha sacado el más alto organismo de la Revolución Mundial, la más alta autoridad del proletariado internacional. Nosotros somos marxistas-leninistas y como marxistas-leninistas sabemos dar a nuestras teorías la aplicación certera en cada momento preciso. Si fuéramos a una partida de pedantes que contempláramos el mundo desde la talla de la suficiencia y de la infalibilidad, empleando siempre los mismos procedimientos de lucha y la misma táctica, sin preocuparnos de los cambios de situación, entonces no seríamos un partido del proletariado. Afortunadamente no es así y sabemos apreciar en cada momento qué táctica y qué procedimientos conviene utilizar para servir mejor a la causa de los trabajadores. De un país de analfabetos, la URSS se ha convertido en el país más culto y más avanzado del mundo. La inteligencia, la sabiduría en todas sus manifestaciones tiene allí su expresión más alta y se ven estimuladas y apoyadas por el Estado proletario. Es el país de nivel cultural y político más elevado. Está por encima de todos los países capitalistas. Y el nivel de vida de los obreros y campesinos soviéticos es ya hoy más alto y superior que el de cualquier país capitalista. Allí, en la Unión Soviética, no se conoce esa plaga del régimen de producción capitalista que es el paro forzoso. Al contrario, hay escasez de brazos. La producción socialista absorbe más fuerza de trabajo de la que existe en los inmensos territorios de la URSS. Camaradas, otros de los hechos que sobresalen en la situación actual es el deseo ferviente de unidad que existe entre los obreros de todo el mundo. Sobre el plano internacional, el Congreso ha comprobado que el impulso de la unidad de acción en la clase obrera ha cobrado un auge extraordinario. Numerosos casos concretos lo demuestran. Y uno de los más claros, de los más rotundos, es el que nos ofrece el ejemplo de Francia. En Francia, el Frente Único, realizado por el Partido Comunista y el Partido Socialista, ha movilizado inmensas masas populares y las ha llevado a la lucha, logrando con la unidad de acción hacer retroceder al fascismo. Y podemos decir, a la luz viva de este ejemplo, que cuando el proletariado está unificado, las capas de la población trabajadora se sienten atraídas por la sensación de fuerza y de firmeza que da en su lucha. Obreros todos, campesinos, empleados, intelectuales, médicos, escritores, hombres de ciencia, hombres progresivos. El camarada Dimitrov, el antifascista más consecuente, el hombre genial que salió victorioso en la gran batalla contra el fascismo, os llama desde la tribuna de la 7ª Internacional Comunista para que aportéis todo vuestro esfuerzo a la lucha contra el fascismo bárbaro y cruel. A todos os digo que no veáis en el proletariado el peligro rojo, sino el eje, la vanguardia de toda lucha eficaz contra la barbarie fascista. Que veáis en él la base de toda cultura y de todo bienestar. Y, como prueba formidable de lo que es capaz de realizar, ahí tenéis a la Unión Soviética. País magnífico donde el nivel de vida de los trabajadores es superior a todos los países capitalistas y donde la cultura, la ciencia, el arte y el progreso gozan de la máxima estimulación. País en el que se levantan como una roca potente e invencible frente al mundo capitalista en descomposición, frente al fascismo que destruye los pueblos y cierra el paso a la cultura y al progreso de la humanidad.
Luchemos incansablemente, todos unidos, por la paz, por la tierra y por la libertad. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos una recitación de un poema a cargo del camarada Felipe Lara. Este poema está dedicado a Enrique Lister. Buenos días, camaradas. A la memoria de Enrique Lister Forján. Fuiste cantero en Galicia, te enfrentaste a la inmundicia de 4 amos tiranos, enfermos por la avaricia, y ello te obligó a emigrar, huyendo de la injusticia. Desde España por el mundo, defensor del socialismo, de Marx, Lenin, Pablo Iglesias, todos pensaban lo mismo, acabar con los tiranos que implantan el terrorismo. Che Guevara, Raúl y Fidel, como amigo te acogieron porque en ti pudieron ver a un luchador muy sincero que tanto le diera a España y al sufrido pueblo obrero. En la batalla del Ebro, luchando contra el fascismo, defendiste con honor república y socialismo y aquel gobierno elegido por el pueblo con civismo. Supe de ti desde niño, porque tus pasos seguimos. Mis padres de ti me hablaban y camaradas vecinos que a tu lado combatieron contra golfos y asesinos. El año 69, en Francia, nos conocimos y pude comprobar que eras quien describían mis vecinos, un luchador de verdad con la igualdad por destino. Cuando a España regresaste, después de tan largo exilio, en el PECOE trabajamos bajo la hoz y el martillo por limpiar nuestra nación de criminales y pillos. Quieren borrar tu memoria de embajador pacifista que 30 años llevaste por los pueblos progresistas, evitando linchamientos del poder imperialista. Yo, que soy tan poca cosa para exigirle al poder, le recuerdo que la historia en su sitio ha de poner a Enrique Lister y a tantos que otros quieren valer. Muchas gracias. Continuamos con la intervención del secretario político del Comité Provincial del PECOE en Sevilla. Nacido en Sevilla en 1895, Pepe Díaz fue uno de los dirigentes más importantes y a la vez desconocidos de la historia del movimiento obrero español. Dirigió a los comunistas en España durante la Guerra Civil y se convirtió no solo en un referente para los comunistas sevillanos, sino en un modelo a seguir para todos los comunistas del mundo, por su empeño en la construcción del Frente Popular y el fortalecimiento del partido, aplicando el marxismo-leninismo contra el fascismo. Los comunistas de hoy hemos recibido su influencia, la cual ha sido directa en el caso del Partido Comunista Obrero Español, a través del camarada Manuel Acisclo Romero, uno de los fundadores de nuestro partido en Andalucía. El camarada Acisclo fue comandante del ejército republicano en el barrio sevillano de Triana y lo defendió durante la Guerra Civil junto a las juventudes comunistas. Fue además una de las personas de confianza de Pepe Díaz, siendo llamado por este para acompañarlo a la Unión Soviética cuando tuvo que abandonar España debido al cáncer de estómago que padecía.
De aquella experiencia en la Unión Soviética hablaría el propio camarada Ciclo en la radioconferencia en 1975 dedicada al 30 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Diría así: yo, que tuve la suerte de convivir junto al pueblo soviético en la guerra y en la paz, fui testigo de las grandes hazañas que el pueblo soviético tuvo que desarrollar en la guerra y en la reconstrucción de su país, y hoy el gobierno soviético y demás países socialistas constituyen el más seguro centinela de la paz y de la seguridad de los pueblos. Es por ello que a través de un histórico militante del PCOE como Ciclo hemos podido recibir las enseñanzas del camarada Díaz. Hoy, en el 80 aniversario de la trágica muerte del camarada Pepe Díaz, todos los comunistas rendimos un fraternal homenaje a su figura por su lucha contra el capitalismo y el fascismo, una lucha que, como nos muestran los acontecimientos que estamos viviendo en estos momentos, es más necesaria que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la lectura del tercer bloque de extractos de Pepe Díaz. Camarada Darío. Extractos de la España revolucionaria. Discurso pronunciado en el Salón Guerrero de Madrid el 9 de febrero de 1936. Nosotros no somos enemigos de la República. Nosotros, aunque seamos partidarios de la dictadura del proletariado, defendemos a la República. Pero una República que dé al pueblo todo lo que el pueblo necesita. Hay en el mundo una República, ¿para qué hablar en teoría?, que ha hecho ya lo que aquí pedimos, que ha puesto en práctica todo lo que nosotros queremos y necesitamos, que ha hecho de un pueblo analfabeto, de un pueblo atrasado, de un pueblo sin industria básica, de un pueblo pobre, a pesar de sus grandes riquezas naturales, de un pueblo que era, si cabe, tan atrasado como España, la verdadera república de los trabajadores, no de todas las clases como la nuestra. ¿Qué ha hecho de esta república la patria del proletariado del mundo entero? ¿Por qué no seguir su ejemplo? Esa sí que es la república de la cual se puede enorgullecer el pueblo. Un pueblo inculto, sin industria fundamental, con un ejército que los zares habían adestrado para las derrotas. Se ha convertido en el primer país del mundo en cuanto a cultura, porque la cultura de los obreros de la Unión Soviética está por encima de la de todos los demás países. Ha pasado a ser el segundo país industrial del mundo, el primero de Europa, y dentro de poco será también el primero del mundo, que ha dado el bienestar a los campesinos y hoy tiene un ejército, el glorioso Ejército Rojo, que se hace respetar en el mundo entero. Allí, los hombres de ciencia, los sabios, los intelectuales, no tienen trabas para desarrollar sus investigaciones científicas. Allí hay el estímulo, hay la ayuda del Estado a toda clase de iniciativas de la inteligencia. Y, gracias a esto, hemos visto cómo en tan corto espacio de tiempo ha podido desarrollarse este país en todas las direcciones, en el plano de la economía y la cultura, de una manera tan formidable. Eso queremos hacer nosotros también en España. Pero cuando la tierra sea de quienes la trabajan, cuando las fábricas sean de los obreros, cuando tengamos la verdadera república, un gobierno de obreros y campesinos, no para engordar parásitos y explotadores, como ahora. Queremos un ejército democrático, queremos un ejército del pueblo, no un ejército con la dirección, con los mandos más responsables en manos de monárquicos y fascistas. Queremos que las naciones de nuestro país, Cataluña, Euskadi y Galicia, puedan disponer libremente de sus destinos, ¿por qué no? Y que tengan relaciones cordiales y amistosas con toda la España popular. Si ellos quieren librarse del yugo del imperialismo español, representado por el poder central, tendrán nuestra ayuda. Un pueblo que oprime a otros pueblos no se puede considerar libre, y nosotros queremos una España libre. Muchas gracias. Tenemos otra recitación a cargo del camarada Felipe Lara. Este poema está dedicado a Pepe Díaz.
A José Díaz Ramos. Introito. Camaradas, hoy rendimos homenaje a José Díaz Ramos, querido Pepe Díaz, seguidor de Marx, Engels, Lenin y Stalin, porque amamos esa filosofía. Querido Pepe Díaz, en 1895 tuviste por cuna Sevilla y tus ojos hallaron por vez primera la luz del sol, que por vida guiaría tus pasos rojos. Fuiste muy constante en España, tu país, defendiendo la muy noble causa obrera, como también hiciste con camaradas luchadores lejos de nuestras fronteras. Trágica fue tu muerte, triste y oscura. Qué pena tener tan corta existencia, con enfermedad provocada en cárcel por enemigos del pueblo sin conciencia. Hoy, las nuevas generaciones del PCOE te recuerdan brindándote homenaje por ser el timón del pueblo progresista que luchó contra tiranos y pillaje. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos para finalizar la intervención del secretario general del PCOE, Frank. Hola, buenos días a todos. Yo me voy a levantar porque ahí se está muy encogido y es la forma que tengo para empezar, para agradeceros a todos vuestra presencia en nombre del Partido Comunista Obrero Español y para daros un abrazo, aunque no lo he dado a todos y cada uno de vosotros, sentiros abrazados desde aquí, por eso me pongo de pie, aparte porque a mí me gusta mucho gesticular y entonces si está uno sentado no puede expresarse como uno siente. La realidad es que después de la intervención de los camaradas que me han precedido y del último poema del camarada Felipe Lara, pues es complicado intervenir porque el listón está muy elevado, pero aún y así vamos a intentar hacer un esfuerzo para estar a una altura adecuada al evento en el que estamos. Lo primero que quiero reseñar es que hoy aquí nos congregamos camaradas que tenemos edades dispares, camaradas más veteranos, camaradas maduros, como en mi caso, y camaradas más jóvenes. Los comunistas somos siempre jóvenes porque dicen que el comunismo es la juventud del mundo. Pero el mayor homenaje que le podemos rendir a Pepe Díaz hoy es que hoy aquí nos congregamos gente de todas las edades, obreros de todas las edades, dando un mensaje nítido a aquellos que en 1936 dieron un golpe de Estado que todavía perdura, porque lo que hoy hay sigue estando en orden con lo que impusieron en el año 1939. Y lo que aquí hoy hay es los herederos de Pepe Díaz. Somos aquellos que a lo largo de la historia hemos mantenido la llama de una idea y de una concepción científica del mundo que tiene que alumbrar un mundo nuevo, porque el mundo este no se sostiene. El mayor homenaje a Pepe Díaz hoy es pelear por las ideas por las que él peleó, que son plenamente vigentes. Y el mejor homenaje que podemos hacer a Pepe Díaz hoy es decir alto y claro, los más veteranos, los más maduros o los más jóvenes, es que el nuevo mundo se va a abrir. Y ese nuevo mundo solo puede ser construido por panaderos como Pepe Díaz, por intelectuales, por escayolistas, por obreros manuales. Solo la clase obrera, que es la que mueve todo, puede construir un mundo decente y digno, porque el mundo que está muriendo, porque está muriendo, vemos lo que hay.
como decía el camarada, pillaje, robo, violencia, alienación, embrutecimiento del ser humano. Nosotros somos la llama que hemos mantenido las ideas de Pepe Díaz y sin duda alguna nosotros vamos a vencer, porque nacimos para vencer y venceremos. Camaradas, hay que hablar de todo lo que está pasando. Se habla mucho de la guerra, pero yo antes de hablar de la guerra quiero hablar de otras cosas. El sistema, como he dicho antes, está moribundo. En el año 2008 hubo una crisis, la llamada crisis de la subprime, que traducido no es ni más ni menos que el sistema financiero, la banca, dio créditos de todo tipo sin garantía alguna sobre fundamentalmente la vivienda, pero una vivienda donde había una estafa, porque la naturaleza de este sistema es la estafa y la violencia. ¿Y cuál era la estafa? La estafa es que un piso, una casa, tiene un valor, pero ellos ponían un precio que era la plasmación del valor muy en discordancia con ese valor. Así, si una casa o un piso valía 5 millones de pesetas o 30.000 euros, ellos te lo vendían por 3, por 4 veces. Y claro, ellos te daban el crédito. Un crédito sin garantía de ser retornado. Porque claro, por un lado te roban y por el otro lado te explotan. Claro, ¿qué pasó? Que los bancos, venga. Y hubo un momento en el que los bancos tenían mucha deuda, pero no tenían dinero. Y hubo una crisis de liquidez. Esa crisis de liquidez, que no es ni más ni menos que la consumación del robo, porque, ojo, el dinero no es como el agua que se evapora y después llueve. No, el dinero, es papel. No vale nada, pero es papel. Se lo llevaron y los lugares donde estas personas, estos 4 golfos que manejan el mundo, guardan los paraísos fiscales, el dinero está ahí, lleno, porque el dinero no se vuela. Bien, hubo una crisis de liquidez. Y ahora los linces de la economía, los esbirros de los 4 que mandan en el mundo, que son los que se sientan en el gobierno, ya sean del PSOE, ya sean del PP o ya sean de la CDU de Alemania, son esbirros, son seres deshumanizados, basura, lo que se sientan en los consejos de ministros. Esa gente tan lista dijo, de aquí vamos a salir de la siguiente manera. Inyectando liquidez. ¿Qué es inyectar liquidez? Pues traducido al castellano es darle a la maquineta de hacer dinero y venga a meter dinero. Dinero que es ficticio. ¿Por qué? Porque el dinero no se acompasa ni tiene una relación con la producción, con la riqueza generada por la producción. ¿Qué pasa? En el año 2008 inyectaron dinero, en el 2009 inyectaron dinero, en el 2011 inyectaron $500 millones en Europa por parte del Banco Central Europeo. Han estado inyectando dinero desde el año 2008. Ya con el COVID volvieron a inyectar $500 millones y dijeron que aquello era la leche. Pero es que en el 2011 habían inyectado lo mismo. ¿Cuál ha sido la fórmula para salir de esa crisis del 2008? Crear dinero ficticio, crear deuda y retroceder en la producción. Por lo tanto, aquí se han estado manteniendo en base a la estafa y a la mentira. Hoy tenemos una cifra de inflación. El año pasado decían que era el 6,5%. Yo todo esto lo tengo en duda. ¿Por qué? Porque el IPC lo hacen ellos. Entonces, en el IPC ellos ponen lo que les da la gana. Pero aun haciéndolo así, sale un IPC del 6,5%. Ya estamos en el 7,6% en el mes de febrero, antes de que empezase la guerra. Por lo tanto, la guerra no puede utilizarse como el elemento que justifica una inflación desbocada, porque esta ya existía. ¿Por qué esa inflación desbocada? Por una sencilla razón. Porque aquí se llevan décadas inyectando dinero ficticio, inyectando dinero que no vale nada. ¿Y qué pasa? Que la moneda en circulación
el dinero en circulación, grava una riqueza. Si tú no creces, pero incrementas la masa monetaria, el dinero se devalúa. ¿Y quién lo paga? La clase obrera. Ellos no lo pagan, lo pagamos nosotros. Esos han sido los linces, esos han sido los economistas, esos son aquellos que nos dicen que los obreros no sabemos. Esos son aquellos que nos dicen que por subir el salario mínimo interprofesional sube la carestía de vida. Todo eso es mentira. Lo que sube la carestía de vida es su latrocinio. Lo que sube la carestía de vida son sus políticas monetarias. De aquellos polvos, estos lodos. Y esta es la situación a la que nos han conducido los capitalistas con su naturaleza y con su esencia y con sus políticas. Por lo tanto, hoy no pueden venir y nosotros no debemos de permitir que nos den lecciones, porque ellos no pueden construir más que un mundo de estafa y de muerte, que es lo que están construyendo. Nosotros somos los únicos portadores de la verdad. Somos los únicos que tenemos legitimidad para construir un mundo diferente, porque somos nosotros los que movemos el mundo y ellos los que nos parasitan. Tenemos que despurgarnos, tenemos que acabar con estos parásitos. Y esta es la situación del mundo hoy. Y estos parásitos son los mismos contra los que se enfrentaba Pepe Díaz. Pero hoy las condiciones, en muchos casos, es mucho más positiva que entonces. Hoy hay una juventud más preparada. Hoy hay una clase obrera. Cuando digo más preparada no estoy hablando en términos de conciencia de clase. Estoy hablando de instrucción. Hoy, cada vez, el burgués es menos necesario. No es que me sea menos necesario, es que es totalmente prescindible, porque solo está para trincar. Hoy los obreros movemos todo. Hoy no los necesitamos a ellos para nada. En el tiempo de Pepe Díaz, la clase obrera le costaba leer. La clase obrera había muchas cuestiones que no conocía y tenía que tirar de clases de la pequeña burguesía, como pasó en la Europa del Este tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy la clase obrera no tiene que aliarse con nadie. Primero porque somos más numerosos. ¿Por qué? Porque es que la lógica del sistema capitalista destruye y es caníbal incluso con su propia clase, lanzando a la miseria y lanzando a la ruina a gran parte de su clase. Pero además, porque nosotros ya tenemos todo el conocimiento para construir el mundo. Por tanto, la clase obrera tiene un mayor potencial, pero además hay más. Aquellos que nos han traído aquí, que han demostrado ser, aparte de unos miserables, unos auténticos ineptos, economistas de prestigio, que en realidad son lameculos de prestigio del capital. Esa gente nos dice hoy, siempre, Marx está desfasado, Lenin está desfasado, el siglo XXI ya no puede, no son tiempos para esas ideas atrasadas. Hoy se cumplen las condiciones y la revolución ya está lanzada, tal como decía Marx. Hoy, con la tecnología, la automatización, en la base vieja que es el capitalismo, en realidad están compitiendo dos sistemas. Porque el capitalismo sigue rigiendo, pero la tecnificación, la robotización niega al capitalismo y corresponde al socialismo. ¿Por qué? Porque la esencia del capitalismo es la apropiación de la plusvalía. Cuando aquí se utiliza la máquina y se despoja al trabajador del trabajo, se está despojando, se está bajando el capital variable y se está despojando de la capacidad de obtener plusvalía. Por lo tanto, la misma realidad de los hechos los está negando. Y segundo, la automatización permite, la segunda condición que decía Marx, permite que el desarrollo de las fuerzas productivas genere las mercancías necesarias y los bienes materiales necesarios para que la humanidad
vea claramente la posibilidad de dar un cambio a una formación socioeconómica superior. Eso hoy está aquí pasando, aunque los lameculos del sistema llamados economistas que le regalan titulaciones universitarias y que nos llevan al mundo a la ruina y a la guerra, lo nieguen. Esa es la verdad que se va a imponer. Y finalmente se va a imponer el socialismo porque Marx tenía razón, porque no está atrasado, porque no está desfasado. Lo que está caduco es el capitalismo. Eso lo tenemos que tener claro. Venimos a la guerra. Y en la guerra se está hablando mucho. Hay expertos de un lado y de otro. Unos dicen que los pactos de Minsk se violan. Otros dicen que quieren invadir y apropiarse de Ucrania. Unos dicen que van y que quieren la libertad, como en Ucrania, que dicen que quieren la libertad, pero vamos, la libertad hitleriana y la democracia. Y otros hablan de desnazificar, cuando en realidad, si hubieran querido desnazificar, lo hubieran hecho mucho antes. Porque, camaradas, la pelea no es esa. En el mundo hay unos imperialistas hegemónicos y unos imperialistas que no quieren perder el chollo, que quieren seguir dominando. Y en realidad el conflicto hoy no es ni más ni menos que un choque entre esas dos grandes bloques imperialistas, donde unos quieren seguir sosteniendo una hegemonía que ya ni tan siquiera les corresponde por cuestión de productividad, por cuestión económica, de producción, no les corresponde, y hay otros que quieren hacer efectiva la hegemonía política que ya existe en el terreno económico. Desde hace muchos años China y Rusia se quejan diciendo que aquellos centros de decisión mundial son antidemocráticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, China en el Banco Mundial tiene 8 veces menos peso que Estados Unidos, cuando tiene 5 veces más población y cuando su PIB es similar. China con razón se pregunta, ¿y esto por qué? Pues muy sencillo, porque para ejercer la hegemonía mundial tienes que dominar el sistema financiero. ¿Y qué es el sistema financiero mundial? Pues el sistema financiero mundial son las instituciones financieras, son los instrumentos, son las financieros, son las normas, son las reglas, son los bancos y es fundamentalmente el dinero. Y ese sistema financiero mundial hoy lo domina los Estados Unidos a través del dólar y a través de esa hegemonía en esas estructuras. ¿Y qué pasa? Pues que China, obviamente, o Rusia, no están de acuerdo con eso. Pero no están de acuerdo con eso no porque quieran construir un mundo libre de explotación, sino porque quieren tener la hegemonía dentro de un mundo imperialista. Porque creen que a ellos ya les corresponde ser los hegemónicos. Y esa es la pugna. En la guerra va a ser la continuación de la política de esa guerra comercial que ya viene de lejos, que ya viene de décadas. Y hay una gran realidad. La guerra los hacen los parásitos y morimos los obreros. Sin duda alguna, China ha actuado y Rusia y la India ha ido actuando durante todo este tiempo en demoler el sistema financiero. Está el Banco de Asia, hay una serie de bancos, hay una serie de alianzas de Asia y del Pacífico. La nueva ruta de la seda. China y Rusia están tejiendo y llevan mucho tiempo tejiendo un sistema financiero diferente. ¿Y qué pasa? Que los rusos y los chinos no son tontos. Saben que la economía, que la producción se ha desplazado hacia Oriente. Saben que la producción mundial hoy está allí. Y además, saben que tienen las mayores reservas de oro. Tanto Rusia
como China, como la India. Y sobre todo saben que los piratas que hasta ahora han estado gobernando el mundo, los monopolios norteamericanos, se sostienen con una moneda que no vale nada. Por lo que os he explicado antes. Esto, darle a la maquineta y venga a hacer dinero. Ellos esta guerra la plantean como un paso más y se produce como un paso más para conseguir esa hegemonía. Los obreros del mundo somos los únicos que podemos parar las guerras, pero para parar las guerras hay que acabar con estos criminales. Yo confío en la clase obrera de Rusia, yo confío en la clase obrera de Ucrania que se levanten contra esos gobiernos tiranos, pero la misión nuestra y el homenaje mayor que le podemos hacer a Pepe Díaz es hacer lo que nos corresponde aquí. ¿Y aquí qué es? Acabar con estos parásitos. Estos parásitos están demostrando, este gobierno de progreso está demostrando una gran verdad que decía este hombre de aquí del bigote, Stalin. La socialdemocracia en el gobierno, y lo decía también Dimitrov, la socialdemocracia en el gobierno actúa de manera tan fascista como los fascistas. Y en el Estado español, el Estado es fascista desde 1939 y todo sigue en orden. Es hora y nos corresponde a nosotros acabar con esta situación de injusticia y sobre todo de barbarie. Un Estado de los más criminales que hay, como es el Estado español, y la prueba con ese gobierno socialdemócrata, yo no voy a decir comunista, por supuesto, porque son oportunistas de la peor calaña. Se les ve el plumero, no solo vendiendo a los trabajadores con la reforma laboral que han hecho, junto con los sindicatos parásitos de Comisiones Obreras y UGT, auténticos desvergonzados, siervos del capital, sino el otro día, el viernes, se vio con una nitidez clara cuando venden al pueblo saharaui a cambio del gas y a cambio del hidrógeno verde. Son unos sinvergüenzas, son unos canallas, los de Podemos y los del PSOE. Los del PSOE lo han sido siempre. Ellos hicieron incluso un golpe contra la República. Son unos canallas, lo serán siempre y nosotros tenemos que barrerlos, camaradas. El mejor homenaje que le podemos hacer nosotros a Pepe Díaz y a todos, sobre todo a aquellos que han perdido su vida anónimamente luchando por un mundo mucho más justo, es que nosotros hagamos realidad lo que ellos pensaban, por lo que ellos murieron y lo que hoy tiene más sentido que nunca, que es construir el socialismo para avanzar hacia el comunismo. Ese es el momento de hoy. El mayor homenaje que le podemos hacer a Pepe Díaz, camaradas, no es otro que fortalecer las fuerzas de la revolución, que fortalecer al partido y que llevar a cabo la política de masas que dicta el partido, que dice el partido. Y hoy aquí, los camaradas que me han precedido han dicho muchas veces el frente único. Camaradas, tenemos que construir el frente único. Se llame como se llame, pero el concepto hay que llevarlo a la práctica. He dicho antes, camaradas, que el socialismo, las dos condiciones que daba Marx revolucionarias, estaban dadas. Pero para que eso sea posible, ese choque que hay entre dos bases económicas tiene que hacerse también posible entre dos superestructuras. ¿Y cuáles son esas dos superestructuras? El poder del criminal Estado burgués, el Estado fascista actual, y el poder de la clase obrera. Y el poder de la clase obrera no puede ganarse en las instituciones fascistas ni en las instituciones burguesas, sino al margen. Tienen que construirse y esa construcción es el frente único del pueblo. Los enemigos de la clase obrera, con Pablo Iglesias a la cabeza, veréis que dicen: hay que sectorializar las luchas. La lucha por la sanidad pública, la lucha por la educación pública, la lucha de los jubilados. De los centros de trabajo hablan poco, porque muchos de sus militantes, cuando se hacen huelga en los centros de trabajo, son los primeros que esquirolean. Pero bueno, eso es harina del otro costal. Dividen las luchas. Hay que unir todas las luchas en una única lucha, y es la lucha de clases. Una única lucha de clases contra la burguesía,
contra su Estado y contra su sistema. Y mientras eso no pase, seguiremos retrocediendo. Y lo que viene, camaradas, amigos, es más represión. Porque los capitalistas no pueden sostener esta farsa más que con estafa, alienación y represión bestial. Y ese es el escenario en el que estamos. Yo voy a utilizar aquí una frase de un ser impresentable, pero que es necesaria decirla. Un ser que me da, por decirlo así, asco, que es Winston Churchill. Winston Churchill tenía una frase que decía: os dieron a elegir entre la dignidad y la paz. Elegisteis indignidad y tendréis guerra. Eso es a lo que nos han llevado los oportunistas. No podremos construir un mundo diferente si no acabamos plenamente con lo viejo que impide que nada crezca, con lo que se sustenta en el sometimiento humano, en la falta de libertad. Para construir eso, tenemos que construir nuestros órganos populares. Y eso es el Frente Único del Pueblo. ¿Por qué? Porque la lucha del jubilado es la misma que la lucha del obrero. La lucha por la educación para todo el pueblo es la misma que la del jubilado y la del obrero, que la del estudiante, que la de la mujer obrera. Es la lucha contra el capital que nos niega la vida. Es la lucha contra el capital que monta historias donde nos suben el gasoil en 4 días como consecuencia de un movimiento especulativo en la bolsa, inducido, donde ellos ponen los precios que les da la gana. Y eso es negarle la vida a la gente. Eso es negarle el movimiento, eso es negarle el calentarse, eso es negarle el vivir a aquellos que lo mueven todo. Esto no se va a arreglar con los jubilados por un lado, los jóvenes por el otro, los de la sanidad pública por el otro. No. Eso se tiene que arreglar de una manera, con un frente único del pueblo, creado por la clase obrera, no por las organizaciones, que ya estamos viendo lo que hay. Las organizaciones, muy bien, pero teniendo claro que esto es una lucha anticapitalista, antisistema, para acabar con el sistema, para que los barrios desarrollen sus asambleas, para que la clase obrera realmente se dirija, pagando sus impuestos a la asamblea, y no pagando a estos miserables que se gastan el dinero en comprar armas para matar hermanos en otro sitio, para poner vallas ahí en Ceuta y en Melilla, donde los hermanos que vienen huyendo del hambre se dejan las manos, porque esos también son obreros. Tenemos que hacer los órganos de poder popular para enfrentarnos y acabar con ellos. Las condiciones económicas están dadas. Las condiciones de caída del sistema están dadas porque el sistema es inviable y se está viendo. Nos corresponde a nosotros dar ese paso y esa es la responsabilidad, ese es el homenaje a Pepe Díaz, el mejor homenaje que hoy le podemos hacer. Nuestra lucha, nuestra pelea, y solo se puede cambiar el sistema con organización, y esa organización se tiene que hacer en los barrios, en los centros de trabajo, uniendo. El sindicalismo no va al margen de la lucha política de la clase obrera, es una parte más de la lucha de la clase obrera. Hay que construir el Frente Único del Pueblo, camarada. Hay que fortalecer al partido, que es el que en el momento que la clase obrera esté organizada, le enseñe cómo tiene que tomar el poder, porque quien toma el poder no es el partido, es la clase obrera, y quien construye el mundo nuevo es la clase obrera. Y hoy, camarada, la clase obrera está muy preparada para hacerlo. Tenemos el sentimiento, el conocimiento, la experiencia de los veteranos. Y tenemos el conocimiento, la instrucción y la fuerza de los nuevos. Y aquí hoy hay muchos nuevos, pero la próxima vez tienen que haber muchos más nuevos. Y tiene que haber mucha más gente para empujar. ¿Y eso cómo se tiene que hacer? Construyendo el Frente Único del Pueblo. Construyendo los órganos de poder popular del pueblo. No queremos urnas, queremos el poder.
queremos romper la cadena imperialista, queremos romper a los capitalistas, queremos acabar con su sistema, queremos el socialismo. Y ojo, que el socialismo va a ser más corto, porque el desarrollo tecnológico es mayor. Hablaba Lenin de que el socialismo era, en Rusia, hacer ferrocarriles y electrificar toda Rusia, llenar de líneas de ferrocarril toda Rusia y los soviets. Si Lenin viera que de medio litro de agua del mar se puede hacer 1 litro de gasolina, si Lenin viera la cantidad de electricidad que se puede generar con las técnicas actuales, si Lenin viera los ordenadores ya pasados, no hablo de la informática cuántica, si Lenin viera que hoy, si la tecnología estuviera en manos de la clase obrera, el pueblo podría vivir en torno a 100, 120 años de media, porque ya hay avances y gastando dinero en profundizar en esa línea de investigación, se podrían hacer órganos idénticos a los que tenemos. Pero claro, ¿hacia dónde va la tecnología? La tecnología va hacia la guerra, la tecnología va hacia los imperialistas, la tecnología va a someter a la mayoría. Y la tecnología no está para eso, hay que arrebatarles la tecnología. ¿Pero cómo se le arrebata? Se la arrebataremos con la revolución. ¿Y cómo se hace la revolución? Construyendo los órganos de poder de la clase obrera, confrontándolos e imponiéndose los nuestros. Eso es lo que nos queda. Tomemos conciencia de eso. Tomemos conciencia de que no caben ya, al menos en este país, las alianzas interclasistas. La clase obrera hoy es más numerosa que nunca y está más preparada que nunca. Hoy nos corresponde a nosotros cambiar el mundo. Y todo lo que cambiemos el mundo, todo lo que tardemos en cambiar el mundo, va a ir en sufrimiento para nosotros y para nuestra clase. Así que, camaradas, yo os pido que el mayor homenaje que le podemos hacer al camarada Pepe Díaz, a ese sevillano ilustre de la Sevilla que yo vengo, donde hay que reconocer una cosa, hace bastante más calor que aquí, pero yo he llegado con frío y en cuanto he entrado a esta sala, he escuchado a los camaradas y sobre todo he escuchado las poesías del camarada Felipe, la verdad es que he entrado en calor. La mejor forma de homenajear, de honrar, no solo a Pepe Díaz, sino lo más importante, porque cada uno de nosotros tenemos familiares que les ha pasado eso, a aquellos de los nuestros que todavía muchos de ellos están en las cunetas, es llevando sus ideas a la victoria, porque nuestras ideas son justas y porque el mundo que tiene que venir o es el nuestro o no será mundo, porque los capitalistas ya han caducado y lo único que pueden ofrecer es represión y muerte. Así que, camaradas, construyamos el Frente Único del Pueblo, unifiquemos las luchas, hablemos sin problema y sin complejo de que la única salida es el socialismo porque es la única verdad posible. Y sobre todo, fortalezcamos el partido, porque el partido es la guía revolucionaria de la clase obrera. Es quien va a indicarle por dónde tiene que tomar el poder. Y es el que nos va a hacer crecer y a conocer perfectamente no solo la justeza de nuestras ideas, la corrección de nuestras ideas, sino también la inviabilidad del sistema capitalista, y así podremos arrancar a muchos más camaradas, a muchos más compañeros, a muchos más hermanos de clase. Termino con una cuestión clara. No sé ya si me he pasado del tiempo o no, porque tenía un tiempo, y voy a intentar ser disciplinado, porque la verdad es que estoy muy a gusto aquí y podríamos hablar más tiempo. Pero termino con una cosa. La situación está para recibir represión a manta. Ya se está recibiendo. Ya ha dicho el camarada, ha nombrado una serie de casos, por ejemplo, el de Hassel. Ellos son conscientes que lo único que les queda es eso. Conquistemos el nuevo mundo, camaradas. No tengamos miedo. No tengamos miedo a hablar del socialismo. No tengamos miedo a organizar el Frente Único del Pueblo, que son los soviets. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que hay que tomar el poder. Que no vale de nada votar. Que no vale de nada votar.
y que no vale de nada seguir sosteniendo a estos miserables. Y el no movernos, aunque los despreciemos, significa sostenerlos. Así que, camaradas, fuerza, ánimo a construir el Frente Único del Pueblo, a construir nuestros soviets, a fortalecernos ideológicamente, a fortalecer el partido y sobre todo a ir con la cabeza bien alta. Nosotros tenemos la razón, la ciencia está de nuestra parte, el conocimiento está de nuestra parte, la razón está de nuestra parte, el humanismo está de nuestra parte y hay que acabar con la barbarie. Camarada, fuerza, ánimo y a pelear. El mayor homenaje a Pepe Díaz es nuestra lucha. Un abrazo.